La mente humana siempre ha tenido una sed insaciable de conocimiento, un deseo casi enfermizo de explorar los límites de lo posible, incluso cuando esos límites significan atravesar terrenos oscuros, crueles y perturbadores que dejan cicatrices imborrables en la historia. Porque detrás del avance científico, detrás de las investigaciones que se nos presentan como necesarias, detrás de la excusa de que todo es por el bien de la humanidad, existen rincones en los que la ética es enterrada, en los que las personas se convierten en simples números, cobayas, piezas desechables de un tablero diseñado por aquellos que creen tener derecho a jugar a ser dioses. Y hoy vamos a sumergirnos en dos de los experimentos más perturbadores y reales que jamás hayan existido, dos casos que muestran hasta dónde es capaz de llegar el ser humano cuando la moral es sustituida por la ambición, el poder y el control absoluto. Así que prepárate, porque lo que vas a escuchar no es ficción, no es una película de terror, sino episodios documentados de nuestra propia historia. Y quizá lo más aterrador de todo es que las consecuencias de estos experimentos siguen resonando hasta el día de hoy, moldeando de maneras invisibles la sociedad en la que vivimos. Y antes de comenzar, te invito a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y compartas este video, porque aquí exploramos las historias más oscuras, misteriosas y escalofriantes que el mundo ha tratado de ocultar. Para adentrarnos en este viaje, comenzaremos con el experimento de la prisión de Stanford, llevado a cabo en 1971 en California por el psicólogo Philip Zimbardo. Un experimento que en principio buscaba analizar cómo los individuos reaccionan cuando son puestos en roles de autoridad y sumisión, pero que pronto se convirtió en un espectáculo macabro de crueldad, abuso psicológico y deshumanización. Un recordatorio de que la delgada línea entre civilización y barbarie puede romperse en cuestión de horas. Imagina un sótano en la Universidad de Stanford, acondicionado para parecerse a una prisión improvisada. En él, 24 estudiantes universitarios, jóvenes inteligentes, prometedores, que fueron seleccionados y divididos al azar para asumir dos roles. Unos serían guardianes y otros serían prisioneros. Al principio, todo parecía un simple juego de roles, una simulación académica sin mayores riesgos, pero en menos de 36 horas, la situación se descontroló hasta niveles inimaginables. Los guardianes, investidos con uniformes, gafas de sol que ocultaban sus ojos y una autoridad ficticia otorgada por el experimento, comenzaron a mostrar conductas sádicas, humillando, castigando y sometiendo a los prisioneros, que poco a poco dejaron de actuar como voluntarios y comenzaron a reaccionar como si realmente estuvieran privados de su libertad. Aquellos estudiantes que habían firmado un consentimiento para participar en un estudio psicológico se vieron atrapados en una espiral de tortura psicológica. Les negaban la comida, les obligaban a hacer ejercicios humillantes, les prohibían dormir, y los sometían a un control total sobre cada aspecto de su vida. Uno de los momentos más perturbadores ocurrió cuando un estudiante, conocido en el experimento como prisionero 8612, comenzó a sufrir un colapso nervioso, gritando desesperadamente que quería salir. Sin embargo, Zimbardo y su equipo dudaron de su reacción, pensando que era una estrategia para escapar de la presión, y fue necesario que insistiera en varias ocasiones hasta que finalmente lo liberaron. Pero lo más siniestro no fue solo el comportamiento de los guardianes, sino la ceguera del propio Zimbardo, quien en lugar de detener el experimento, se sumió en su papel de superintendente de la prisión, olvidando que estaba tratando con personas reales, y no con simples sujetos de estudio. La situación escaló tanto que en apenas 6 días, cuando el experimento estaba planeado para durar 2 semanas, una colega de Zimbardo, Christina Maslach, al ver el estado deplorable en el que se encontraban los participantes, se enfrentó a él y le exigió detener el proyecto. Fue entonces cuando Zimbardo se dio cuenta de la monstruosidad en la que se había convertido su experimento, y lo canceló abruptamente. Lo que se reveló en Stanford no fue un simple dato psicológico, sino la demostración de que bajo las condiciones adecuadas, cualquier persona puede convertirse en un opresor o en una víctima, que la crueldad no es exclusiva de los monstruos que la historia nos ha enseñado a temer, sino que puede brotar en cualquier individuo cuando se le otorga poder sin restricciones, y eso es lo más aterrador, que quizá el verdadero infierno está dentro de nosotros mismos.
esperando la oportunidad para salir a la luz. Ahora bien, mientras que el experimento de Stanford mostró los horrores que emergen en un entorno controlado académico, el siguiente caso lleva la perversidad a un nivel institucional y gubernamental, porque lo que ocurrió bajo el nombre del proyecto MKUltra no fue un simple experimento en un sótano universitario, sino un programa sistemático de la CIA que durante más de 2 décadas jugó con la mente de ciudadanos comunes, prisioneros, soldados y hasta figuras públicas, en un intento de crear técnicas de control mental, borrar recuerdos, inducir confesiones o, incluso, fabricar espías perfectos. MKUltra comenzó en los años 50, en plena Guerra Fría, cuando Estados Unidos temía que la Unión Soviética y China estuvieran desarrollando métodos para manipular psicológicamente a sus prisioneros y soldados. Bajo esa paranoia, la CIA decidió adelantarse, y lo hizo utilizando métodos que hoy nos parecen sacados de una película de horror. Drogas alucinógenas como LSD administradas sin consentimiento, sesiones de hipnosis forzada, privación sensorial extrema, torturas físicas y psicológicas, y hasta cirugías experimentales. Lo más escalofriante es que la mayoría de los sujetos no tenían idea de que estaban participando en un experimento. Pacientes en hospitales psiquiátricos, internos en cárceles, e incluso ciudadanos comunes que visitaban bares y moteles fueron drogados sin saberlo. Hay testimonios de personas que vivieron alucinaciones indescriptibles, episodios de psicosis, y en algunos casos, perdieron completamente su identidad. Uno de los episodios más famosos fue el caso de Frank Olsen, un científico que trabajaba para el propio gobierno estadounidense y que fue drogado con LSD sin su consentimiento durante una reunión. Días después, Olson comenzó a mostrar comportamientos erráticos, paranoia y depresión profunda, hasta que cayó, o fue arrojado, desde la ventana de un hotel en Nueva York en 1953. Oficialmente, su muerte fue catalogada como un suicidio, pero su familia siempre sostuvo que fue asesinado para encubrir las atrocidades del programa. MKUltra se desarrolló en más de 80 instituciones, incluyendo universidades, hospitales y prisiones, y se estima que hubo cientos, quizá miles de víctimas. Cuando el programa fue expuesto públicamente en los años 70 gracias a investigaciones periodísticas y a las audiencias del Congreso de Estados Unidos, gran parte de los documentos habían sido destruidos por la propia CIA, lo que significa que solo conocemos una fracción de lo que realmente ocurrió. Y aquí radica lo más perturbador. Si lo que sabemos ya es espeluznante, ¿qué horrores permanecen ocultos en archivos que nunca verán la luz? Ambos experimentos, Stanford y MKUltra, son ventanas hacia la parte más oscura de la naturaleza humana y de las instituciones. Nos muestran que no se necesita un monstruo sobrenatural para provocar terror, porque los verdaderos horrores se encuentran en la capacidad del ser humano de despojar de humanidad a los demás, de tratarlos como piezas en un tablero o como herramientas de poder. Y mientras escuchas estas historias, tal vez te preguntes, ¿cuántos experimentos como estos siguen ocurriendo hoy en lugares ocultos, financiados por gobiernos, empresas o instituciones que no rinden cuentas? Porque si algo nos enseñan estos casos es que el pasado siempre deja semillas que germinan en el presente, y que los errores que se repiten en silencio terminan por convertirse en sombras que nunca se disipan. Y ahora que conoces estos experimentos perturbadores que marcaron la historia, dime en los comentarios cuál de los dos te parece más aterrador y por qué, si el infierno psicológico desatado en la prisión de Stanford, o el infierno institucionalizado de MKUltra. Y no olvides suscribirte a este canal, dejar tu like y compartir este video para que más personas descubran los rincones más oscuros de nuestra historia. Porque aquí seguimos trayendo cada semana relatos que la mayoría prefiere mantener ocultos.